Romanos capítulo 12. Cuando no se anuncia algo, no se vende. Cuando los comerciales no resaltan un producto, olvídese que nadie lo conoce. Para que un negocio prospere, tiene que haber anuncios. Anuncios por la televisión, anuncios por las emisoras, anuncios por periódicos y hoy más que nunca anuncio por internet, al alcance de todos. Y el producto es conocido. Y dentro de lo que es el pueblo de Dios, hay muchos temas que no se anuncian. Cambia lo que es el significado cuando se trata de la cosa de Dios y con los negocios seculares, porque en el pueblo de Dios cuando no se anuncia es que tiene más importancia y no se toca. A través de 3 semanas estamos llevando esta serie en la radio en Nicaragua, y tiene que ver con lo que es el arrepentimiento dentro de la iglesia. No se anuncia, no se habla del arrepentimiento, siendo la parte, el eje más importante para la salvación. Si no hay arrepentimiento, no hay salvación. Sin arrepentimiento no hay salvación. Cuando entramos al tiempo de la dispensación de la gracia, el primer mensaje predicado para obtener la salvación por gracia fue: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan, Mateo lo registra, pero la predicación lo hizo Juan, presentando aquel que vendría, el reino de los cielos, Jesucristo, que venía hacia él para ser bautizado por Juan. Después de que Jesucristo fue bautizado, conocemos la historia, fue tentado. Cuando pasa esa terrible prueba con el enemigo, comenzaba el mensaje
y lo que era la popularidad de Cristo y el comienzo de su ministerio, su primer mensaje fue: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Juan lo registra de otra manera. Igual dice que Cristo dijo: arrepentíos. Arrepentíos cada uno de vosotros, para cuando llegue el momento de refrigerio, Cristo ser anunciado como se había antes dicho. El apóstol Lucas registra a Pedro hablando del arrepentimiento. Cuando surge la iglesia, se manifiesta la iglesia como un pueblo en el día de Pentecostés, cuando Dios unió a esos dos pueblos que sean una sola, un solo pueblo, el pueblo hebreo, el pueblo de Dios señalado y llamado, junto con el pueblo de Dios adquirido por la sangre de Cristo, que es la iglesia. Amén. Si escucharon la escuela dominical, no se divorcian de ese término que estamos usando, ¿verdad, varón? Amén. En el día de Pentecostés, amados, lo que sucedió fue que Dios unió los dos pueblos. El pueblo señalado de Dios y por Dios y para Dios, el pueblo hebreo, y los une con el pueblo de Dios adquirido por su sangre. Amén. Aquellos dos panes que se encuentran en las fiestas, en las fiestas de lo que Dios le dictó a Moisés que le celebraran, y en el Levítico capítulo 23, ahí se hablan de dos panes con levadura que tenían que ser horneados en el mismo horno, del mismo tamaño, y representaba el pueblo hebreo, judío, con la iglesia que iba a surgir en el día de Pentecostés. Amén. Ahora bien, ¿cuál fue el mensaje de Dios en los labios de Pedro en aquel entonces? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para el perdón de vuestros pecados. Quiere decir que el arrepentimiento es la base primordial para la salvación. Amén. Ahora bien, este pueblo, hoy en día llamada la iglesia de Jesucristo, ha sido minada con estrategias. El pastor en la escuela dominical hablaba de esto.
minada con una estrategia, lo cual no es humana, sino diabólica. ¿Por qué? Porque sabiendo Satanás que su tiempo se aproxima, entonces ¿qué hace? Mete estrategias humanas y satánicas dentro de las iglesias y nos olvidamos de lo que es en sí lo concreto, la realidad del Evangelio de Jesucristo. Y nos saca de los temas primordiales para poder enfrentarnos con Dios en espíritu y en verdad. Amén. ¿Qué quiere decir la palabra arrepentimiento? Si hablamos de lo que pueda decir el diccionario gramatical, encontramos poca cosa. ¿Por qué? Porque no les interesa que usted y yo lo sepamos. Pero cuando hablamos de lo que es un diccionario teológico, amados, encontramos páginas con el significado de la palabra arrepentimiento. Arrepentimiento. Primeramente, para yo arrepentirme, tengo que conocer, número uno, ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? Número dos, ¿quién soy yo? Dios supremo, Dios absoluto, Dios verdadero, Dios único, Dios el hacedor de todas las cosas. Después de haber conocido a ese Dios, por lo cual podríamos mencionar un sinnúmero, Dios nuestro Redentor, Dios nuestro médico por excelencia, Dios y Dios y Dios y Dios todo. Eso es fácil conocerlo y entender, y difícil de entender esos caracteres de lo que llamamos la deidad de Dios. Cuando Pablo escribe a los romanos en su capítulo 12, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. El apóstol Pablo, apelando por las misericordias de Dios, en ruego a sus hermanos, ¿para qué? Ahí va. Que presentéis vuestros cuerpos ¿en qué? Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Número 1. Número 2, santo. Número 3, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Que presentéis, amados,
Amados, cuando cuando esta escritura dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio, Dios no está pidiendo, ni el apóstol Pablo está apelando para que sacrifiquemos o sigamos sacrificando animales o sacrificándonos como hacen muchos cuando el día en las cuaresmas, que ahí hacen penitencias. Eso no es lo que está diciendo el apóstol. ¿Sabe qué es lo que está diciendo el apóstol aquí con esta palabra? Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio, que os neguéis de todos los deseos carnales que existen en cada uno de nosotros. Ese es el pedido. Y por eso dice luego: santo, agradable a Dios, que es vuestro culto, es vuestra presentación ante Dios, que es vuestra adoración a Dios, que es vuestra alabanza para engrandecer el nombre de Dios. Amén. Dios vino a buscar un hombre justo y no lo encontró. Ahora bien, verso 2. No os, imperativo, os, conforméis a este siglo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Amén. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea que hacernos una metamorfosis, un proceso, procesar. Nuestras mentes. O sea que limpiaos vuestras mentes de los estragos que el pecado ha hecho y ha dejado en nosotros, a través de una transformación y una renovación que yo le permita a Dios hacer en mi vida. Amén. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué erróneo es el evangelio que hoy se predica. Arrepentimiento, ahí voy con lo que significa el arrepentimiento. Significa, en primer lugar, un paro. Hay dos caminos. Un camino me lleva al abismo. Cayendo en el abismo es muerte. A ese rumbo y por ese camino yo estoy caminando, pero se me presenta otro camino el cual desvía mis pasos hacia ese lado para así poder caminar por este nuevo camino el cual se me ha señalado.
Ahora la decisión es mía. Detenerse. Reconocer que hay un decreto divino de parte de Dios que nadie lo puede abrogar. Porque la paga del pecado es muerte. Pero juntamente con ese decreto, Dios alarga su misericordia y sigue el decreto. Mas la dádiva de Dios, mas el que se desvía del camino hacia el abismo, hacia el camino de la verdad, hacia el camino de la vida, tiene vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. O sea que el arrepentimiento es detenerse por un momento, examinar mi vida, ver los dos caminos y elegir el que más me conviene. Amados, es triste hoy en día ver al mundo caminar sabiendo que solamente hay dos caminos: el que nos lleva a la tierra prometida, a nuestro hogar celestial, y el camino que nos lleva a la perdición. Y con todo esto, los hombres prefieren el camino de la perdición. Arrepentimiento. Para entender lo que es el arrepentimiento, amados, tenemos que enfocarnos en dos cosas, en dos pecados o dos vías por lo cual nosotros tenemos que arrepentirnos. Primero, Mateo le dijo a los fariseos y a los saduceos cuando venían hacia él para ser bautizados, y le dijo: miren, hipócritas, ¿quién les enseñó a ustedes a huir? Les llamó hipócritas. ¿Y sabe qué le dijo? Luego les dice: haced frutos de arrepentimiento. O sea que el fruto o los frutos del arrepentimiento muchas veces es lo que nosotros practicamos. Los frutos. Pero ¿qué tal con la raíz del pecado? Nos arrepentimos de la raíz del pecado para poder erradicar lo que es el pecado en nuestras vidas. El pecado significa aceptar la voluntad que Dios quiere hacer en mi vida. En la escuela dominical, por eso siempre me gusta venir a la escuela dominical, porque yo me gozo. Y el pastor decía: la salvación cuesta. La salvación cuesta. Y muchas veces nosotros creemos que la dispensación de la gracia es mejor que la dispensación de la ley. La dispensación de la ley no era tan exigente como lo que es la dispensación de la gracia. Cuando estudiamos las dispensaciones, en la dispensación de la ley usted podía hacer cualquier pecado y de ahí solo cumplir con los rituales. Pero aquí el apóstol le dijo: os ruego, hermanos, por
por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en una abnegación a sí mismo, y buscar la santidad en Dios. Es el único que la da, para que Dios se agrade de nuestra entrega, y ese será un culto racional, un culto que Dios toma y recibe cuando le dedicamos nuestras alabanzas y nuestros servicios a Él. Amén. Arrepentimiento. Ustedes saben, amados, por qué el pueblo de Israel se comportó y se comporta de la manera como se comporta. Que la misma palabra de Dios, Juan escribiendo, dijo: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Cuando llega a Nazaret, donde estaba su madre, donde estaba su familia, ¿qué dice la palabra de Dios? Sus hermanos no le recibieron. Y como no le recibieron, tampoco dice la palabra que hizo muchos milagros. Él no hizo muchos milagros en su tierra natal. Y él dice: wow, el profeta fuera de su tierra es profeta, pero dentro de su tierra, qué duro es profetizar. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Saben por qué el pueblo de Dios? Moisés le dijo: mira, Dios, yo voy con una condición. ¿Cuál es la condición, Moisés? Que si tú no vas conmigo, yo de aquí no me muevo. Y Jehová Dios le dijo: no te preocupes, Moisés, que yo iré con ustedes. Amén. De noche tenían luces. De día Dios extendía una capa para ser guardados de la sombra. Nunca se le dañaron las sandalias ni las ropas. Nunca se preocuparon para ir a buscar el pan de cada día, porque Dios les suplió. Amén. Nunca necesitaron un director cuando tenían que moverse. El Espíritu de Dios iba por delante de ellos. Amén. Y cuando llegaban a los pueblos enemigos, dice la palabra que Jehová peleaba sus batallas. Amén. Y como Jehová peleaba sus batallas, Jehová ganaba la batalla. Amén. Pero con todo eso, Israel no aceptó a Mesías. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál fue la razón de todo eso? ¿Quieren saber qué dice la Biblia? ¿Cuál fue la razón? Ya lo podemos leer en el único libro que solo tiene un capítulo en la Biblia. ¿Cuál es? El único libro que tiene un capítulo. ¿Cuál es? Hermanos, Judas. Oiga lo que dice el apóstol Judas, verso 5.
Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. A los que no creyeron. El gran pecado de lo que es la incredulidad. Amados hermanos, la iglesia hoy en día está llena de hombres y mujeres incrédulos. Y los incrédulos no entrarán al reino de los cielos. Se hablaba acerca de arrastrar con maldiciones. Para romper esas maldiciones hay que confesarlo a Dios. Hay que confesarlo a Dios. Porque es bueno cuando uno acepta al Señor la corta oración que hace el ministro. Amados, Dios es soberano, Dios puede romper eso, pero necesita confesar tus pecados. Necesito confesar mis pecados al Dios de la gloria. Amén. Gloria a Dios. Cuando David sintió en el espíritu la convicción de todas las cosas que él había hecho, cuando escribe el Salmo 51, Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Amados hermanos, ¿saben qué quiere decir la palabra rebelión en la Biblia? La palabra rebelión es cuando nosotros nos rebelamos ante los mandamientos de Dios, cuando nos rebelamos ante los preceptos de Dios, o sea, cuando sabiendo que es pecado, pero no me importa, porque yo lo voy a hacer. ¿Entendimos? Cuando sabemos que mentir es malo, pero siempre voy a mentir. A eso se le llama rebelión. Hoy la iglesia solo conoce dos pecados: lo que es la fornicación y el adulterio. El que fornicó y la que fornicó, ya se le da 3 años de disciplina. Pero a los mentirosos se desconoce. A los chismosos, nada. Cuando conocemos que es pecado ante Dios, cuando conocemos que estamos actuando en contra de la voluntad de Dios, eso se llama rebelión. ¿Y sabe qué es lo que estamos haciendo? Diciéndole a Dios: mira, Dios, a mí no me interesan tus pactos, a mí no me interesan tus predichos, a mí no me interesan tus mandamientos, porque voy a hacer lo que a mí me dé la gana. Y lo hacemos. ¿Usted sabe ahora por qué no somos bendecidos? ¿Usted sabe ahora por qué no crecemos espiritualmente? El pecado enciega, el pecado mata.
¿Cuántos de nosotros hemos tomado el momento de una desesperación? De que estamos en un lugar y muchas veces en vez de que hermanos vienen, hermanos se van más bien. Se alejan. ¿Por qué, amados? Porque no hay arrepentimiento, no hay reconocimiento que tenemos una raíz de lo que es de incredulidad. Cuando un hombre se arrepienta de sus pecados, dice la palabra de Dios, así que, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas deben de quedarse. Las cosas viejas pasaron, he aquí. O sea que en esa vuelta, ahí se recoge lo que son los frutos del arrepentimiento. Ahí es donde uno recoge lo que es la raíz del linaje escogido. Pero si todavía andamos con el linaje del viejo hombre, olvidémonos que al cielo no entra. Así de tan simple. Eso me enseña la palabra. No importa lo que sea el predicador, quien se sea. No importa el mejor pastor. No importa el mejor apóstol. No importa el mejor obispo o avispa. Hoy hay tantos nombres en la iglesia. Y me acuerdo del anciano Aniceto Saravia. Aniceto Saravia era un señor de una estatura apenas 4 pies de alto. Aprendió a leer con la Biblia. Aniceto no sabía teología, ni siquiera se oía lo que era teología. Aniceto no sabía nada de hermenéutica. Aniceto no conocía, amados hermanos, a ese hombre de Dios. Yo nunca oí a alguien decirle pastor. Todo el mundo, hermano Aniceto. Ese fue mi primer maestro. Fue mi primer pastor. Fue mi primer tutor. Pero Aniceto tenía algo que ni los apóstoles, los de hoy, tienen ni tendrán si no se arrepientan de sus pecados y busquen a Dios y se humillan ante Dios y dejar que Dios sea quien guíe sus caminos. Aniceto, hermanos, ¿sabe qué hacía ese anciano? Cuando había alguien enfermo ya para morir, buscaban al viejito Aniceto. ¿Y usted cree que Aniceto va a ir con la persona quien lo fue a buscar? No. Aniceto no. Aniceto no se va a moverse de su casa mientras que Dios no se lo señale. Amén. Amén. Cuando usted ve a Aniceto ya bien cambiado y con sus pasitos contados, que va hacia el lugar del enfermo o de la enferma, él lleva 2 mensajes. O podríamos decir 3. Mensaje número 1.
Así que escojas antes de irte hacia la eternidad. Escoja uno de estos caminos. Como no tenía teología, no tenía muchas palabras. Si aceptas a Cristo, te vas con Cristo. Si lo rechazas, te vas al infierno. La iglesia hoy en día no le gusta oír esa palabra. No, hermano, háblales con el amor de Cristo. Como que Dios es un juego. Cuando el Señor va a sanar al enfermo, Dios le dice a Aniceto, ore por él o ore por ella. Cuando llega a un lugar y reúne la familia, el esposo o la esposa y los hijos, es porque hay mala noticia. Dios le dijo a Aniceto que esa persona iba a morir. Y cuando llegaba le decía, ok, yo le voy a presentar el plan de salvación. Si acepta, cuando muera, va a la presencia de Dios. Si rechaza a Cristo, él va a morir y él va al infierno. Y ahí se va a arder. Cuando ya tiene la familia reunida, le dice, ok, Dios dice que él lo va a sanar. Hermanos, cuando Aniceto pone la mano sobre ese enfermo, tiene que levantarse. ¿Saben por qué? Porque no es la sombra de Pedro, no es la mano de Aniceto, sino que el poder de Dios, el poder de Dios que fluye a través de Aniceto. Amén. ¿Por qué? Porque Aniceto es una de las personas que dobla rodillas. Amén. Aniceto es una de las personas que sabe humillarse ante Dios. Aniceto es una persona obediente a la palabra de Dios. Amén. Nunca oí decir, hoy tenemos un culto de sanación. Cuando había un endemoniado, hermanos, estoy en el púlpito de Dios, pero yo miré personas traspasar por endijas, así mire, enormes personas, traspasarse de un lado a otro a través de una endija, como que fuera una bala, porque Aniceto llegó y hay que huir. Ahí se escuchaban voces, ni se sabía de qué, y Aniceto con su palabra quebrantada por ahí decía, mira, en el nombre del Señor Jesucristo, déjalo ir. Santo Dios. Amén. Amén. Hombre de Dios, Amén. no es apóstol. Hoy tantos nombres dentro de la iglesia. No era reverendo, no era doctor, siervo de Dios. Amén. Amén. Hoy en las iglesias están llenos de endemoniados. Ni siquiera los líderes sabemos. ¿Por qué? Porque falta lo esencial. Tenemos que dejar ese espíritu de lo que es, de la raíz de la incredulidad. Cuando lleguen a sus casas, lean capítulo 1 del libro a los romanos. Hay unos pasajes que siempre usamos que para los homosexuales. Y ese pasaje dice, habiendo conocido a Dios, en su primer pasaje dice, y que Dios se nos reveló, y habiendo conocido a Dios, y ahí el apóstol hace un listado, y ahí está lo que es, la raíz de la incredulidad. Déjame terminarle con el libro de Judas.
Santo Dios, aleluya. Mas quiero recordaros que ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destrozó a los que no creyeron. Y a los ángeles, óigase bien, hermanos y hermanas, y óigase bien ustedes que me están escuchando a través del medio que me están mirando, lo que dice la palabra del Señor. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad. Hello. A los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron sus propias moradas, los ha guardado bajo oscuridad, en prisión eterna, para el juicio del gran día. Gloria a Dios. Con Dios no se puede jugar. Con Dios no se puede jugar. Juguemos, hermanos. Jugamos. Yo llevo tantos años en la iglesia. En el momento en que yo me muera, yo me voy para el cielo. Para romper con lo que es la raíz del pecado. Amados, si usted ve una mata, usted le mocha las hojas, las ramas. ¿Qué va a pasar dentro de poco tiempo? Las ramas vuelven a crecer. Usted le mocha el tronco. De alguna parte de ese tronco va a volver a crecer. Pero si usted lo mocha desde las raíces, saca ese árbol de ahí, cortándolo de sus raíces, entonces se murió para toda la vida. Eso es lo que Cristo pide de cada uno de nosotros. Amén. Sigue diciendo el apóstol Judas: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, los cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Mire, pastor o ministro, eso le está hablando acerca de los homosexuales. Estudiando entonces la palabra. Eso Dios me lo está diciendo a mí. Dios me está diciendo esto. Vamos a terminar. Santo Dios. Con una cita bíblica. Isaías capítulo 6, verso 8. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Santo Jesús. El verso 1 dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había querubines, cada uno tenía 6 alas, con 2 se cubrían sus rostros, con 2 se cubrían sus pies, y con 2 volaban, y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos,
toda la tierra está llena de tu gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Amén. Amén. 8. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Amén. Era Isaías que dio respuesta acá, no. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Era un anuncio el cual Jesucristo ya estaba a las puertas. Amén. Jesucristo ya estaba anunciado. Jesucristo ya existía. Y cuando se revela, ya no era un misterio, sino que ya era una verdad de que Cristo es el Redentor del mundo. Arrepentidos. No os conforméis con este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestros entendimientos, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.